inicio de su celebración de aniversario, pero también es un gran honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Le invito a que abran sus Biblias en Salmo capítulo 51. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que es el texto base para esta mañana. Salmo capítulo 51, versículos del 1 al 12. Aquellos que lo tengan y se pueden poner de pie, por favor, nos levantamos en reverencia a la palabra del Señor. Salmo 51, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo. Damos gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos das. Damos gracias por tu palabra leída. Damos gracias por esta iglesia que se prepara a celebrar un aniversario más, un año más sirviéndote y dando a conocer el Evangelio. Te pido ahora que tu palabra que vamos a enseñar hable a cada uno de nuestros corazones, pero también te pedimos que ablandes nuestra mente y nuestro corazón para entender y aplicar lo que tú nos comunicas por medio de ella. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Para mí es un gran honor compartir con ustedes la palabra del Señor. Cuando iniciamos a leer Salmo capítulo 51, los primeros 2 versículos, empiezan a surgir enseguida varias preguntas. ¿Por qué el salmista pide piedad? ¿Por qué necesita ser limpiado de su pecado? ¿Desde cuándo el salmista está cometiendo pecado? Pero necesitamos un poco de contexto para poder entender qué está ocurriendo y por qué el salmista está escribiendo de esta manera. El contexto lo va a encontrar en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 1 al 15. Lo que ocurre es que David ha pecado. David se ha apropiado de la esposa de otro y ha utilizado a sus enemigos para matar a esa esposa, al esposo de esta señora. Y Dios envía a un profeta, al profeta Natán, con un mensaje muy claro para David. Y en 2 de Samuel capítulo 12, el profeta le dice con una historia a David. David había un hombre muy rico que tenía de todo, y al lado de ese hombre rico hay un hombre muy pobre que solamente tiene una corderita, y este hombre rico le ha quitado esa corderita a ese pobre hombre que vive al lado suyo. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 12,
el versículo 5 para ver la reacción de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que está liso es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. Tú eres ese hombre. Aquel que tú dices que debe morir, ese eres. Y luego en el versículo 13 de 2 de Samuel 12, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y en ese contexto, mis amados hermanos, es que David escribe el Salmo 51. Escribe el Salmo 51 en un momento en el que se da cuenta de una realidad que hoy en día no se predica. El hombre es pecador. Mis hermanos, y ese es el título del mensaje de hoy. El hombre es pecador. Pregunta, hermanos, ¿nosotros somos acaso mejores que el rey David? ¿Somos diferentes hoy en día al rey David? El apóstol Pablo nos da la respuesta a eso en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y debemos entender, hermanos, que el apóstol Pablo no dice todos cometen pecado. El apóstol Pablo dice todos están bajo pecado. ¿Qué es lo común hoy en día? No es que nadie es perfecto. Todos cometemos errores. No importa lo que usted haga, todos cometemos errores. No, hermanos. La palabra del Señor es clara. Todos, judíos, griegos, ayer, hoy, todos están presos bajo el poder del pecado. Por eso es que en Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No todos cometemos pecado. Todos estamos bajo el lazo del pecado. Ahora, estos dos primeros versículos del Salmo capítulo 51 nos dejan ver dos grandes verdades. La primera de ellas: nuestros pecados, amados hermanos, amigos que nos ven en las redes sociales, nuestros pecados simplemente es la manifestación de nuestra rebelión en contra de Dios. Es que esa es una mentirita blanca. No, hermanos, esa es una manifestación de la rebelión del hombre contra Dios. Y la segunda verdad que se desprende es que solo Dios puede solucionar ese problema. Solo Dios, quien es el que ha sido ofendido, es el que puede solucionar su problema. Vamos al versículo 2 de Salmo capítulo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista no puede lavarse, y lo vamos a ver dentro de poco. Nosotros no podemos lavarnos de nuestros pecados. Dependemos únicamente de Dios. Porque el hombre en su estado natural está caído. La actualidad del mundo, lo que hoy se enseña en las escuelas, y hermano, ponga cuidado y ponga atención, las redes sociales es un mecanismo que utiliza el mundo para educar a la gente. Y en las redes sociales se está enseñando
que cada persona es libre de elegir lo que quiera hacer. Imagínate a ti mismo como tú quieres ser y todos los demás deben respetar eso que imaginas de ti. Los hombres hoy en día se autoperciben como mujeres y deben respetar esa libertad. Las mujeres ya no se autoperciben como madres porque las limitan. Así que las mujeres se llaman a sí mismos seres humanos menstruantes. Los adultos se autoperciben como niños, hermanos. Se quieren vestir como niños. En Inglaterra hay un caso de un hombre de 59 años que se autopercibe como una niña de 6. Lo peor es que hay otros adultos que lo adoptan y lo visten y lo alimentan como una niña de 6. Y por ley, si es una niña de 6 años, tiene que ir a kinder. Y si la escuela no lo recibe, le mandan a la escuela. Porque se enseña por medio de las redes sociales y por medio del mundo que como tú te autopercibas, hay que respetar. Hermanos, eso no es libertad. Eso es incoherencia. Eso es libertinaje. Eso es el hombre desafiando la autoridad de Dios. Eso es la rebelión de Dios. Eso es pecado. Cada vez que el hombre elige por su voluntad hacer algo en contra de Dios, se está rebelando. Y eso es pecado. Y hermanos, eso existe desde Génesis capítulo 3. Dios le dice al hombre, esto está bien, puedes comer de todos los frutos del huerto, pero este árbol, el del conocimiento del bien y del mal, no lo comas, porque el día que de él comieres, morirás. Hermanos, y de todos los árboles que había en el huerto, había uno que no podía tomar. Y ese fue el que fue a buscar. Se rebela contra Dios. Y eso es lo que dice Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El hombre siempre está en rebelión contra Dios. Y ese es el primero de sus problemas. Ahora el versículo 4 dice algo más. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, si el primer problema del hombre es el pecado, el segundo problema es que su pecado es una rebelión contra un Dios completamente santo. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y mis hermanos, no me malinterpreten. El hombre, incluso cuando trata de hacer algo bueno, con los propósitos equivocados, es pecado. Y se lo voy a poner como un ejemplo. Supongamos un hombre de 55 años, 60 años, ha vivido como le ha placido a lo largo de su vida, licor, cigarrillos, drogas, clubes nocturnos, sexo casual. A sus 55, 60 años va al médico y le pregunta al médico cómo estoy. El médico dice, bueno, vamos a hacerle una serie de exámenes. Y cuando salgan los resultados del examen, doctor, ¿qué tal? Uy, hermano, usted vive de milagro. Porque usted todo lo que ha hecho a lo largo de su vida está mal. Si usted quiere llegar a más viejo, deje el licor, deje el cigarrillo, deje de trasnocharse, duerma temprano, coma bien, haga ejercicios. Hermanos, ese hombre, porque quiere vivir más tiempo, va a empezar a cambiar su tipo de vida. Pero ¿por qué ha cambiado su vida? No es para agradar a Dios, es para él mismo vivir más tiempo. Ese deseo egoísta es contra Dios. Está haciendo cosas buenas por los motivos equivocados. Entonces, ni siquiera cuando hacemos o tenemos acciones moralmente buenas,
Si los motivos son egoístas, son pecado. ¿Por qué? Porque el estado natural del hombre es pecado, está caído. Es lo que teológicamente se llama la depravación total del hombre. Y hermanos, este título, depravación total del hombre, no quiere decir que el hombre es tan malo como pueda ser. Siempre puede ser más malo todavía. Lo que realmente trata de comunicar este enunciado es que todas las facultades del hombre se vieron afectadas por la caída de Génesis 3. Y por favor los invito a que vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Y vamos a ver qué es lo primero que tenemos dañado como seres humanos debido a la caída. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26, al 26, perdón. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26, lo importante aquí, y escapen el lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué quiere decir, hermano? La voluntad del hombre antes de venir a Cristo está amarrada, sujeta, cautiva a la voluntad de Satanás. El hombre en su naturaleza tiene la voluntad atada a Satanás. No quiere acercarse a Dios porque no puede. Ahora, no solamente es la voluntad del hombre que está atrapada en el lazo de Satanás. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. No solamente es la voluntad que el hombre tiene atrapada. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No es solamente la voluntad del hombre la que está atada a Satanás, el pensamiento del corazón, el deseo del corazón ha sido entenebrecido, ha sido oscurecido. No entiende que está lejos de Dios y que está en un tremendo problema por estar lejos de Dios. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. Hemos visto que el hombre tiene su voluntad atada a Satanás, su pensamiento ha sido oscurecido, pero todavía hay algo más en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mi decreto y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. El corazón del hombre está hecho una piedra. Y cuando el corazón del hombre es una piedra, no puede andar en las ordenanzas de Dios, no puede guardar los mandamientos de Dios, no cumplen, no son el pueblo de Dios, y Dios no es el Dios de esa gente. Es lo que el salmista dice en Salmo 51. El hombre está caído en su voluntad, en su pensamiento y en su corazón. Y Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, es una rebelión permanente. Versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo
delante de tus ojos. Es una rebelión permanente contra Dios. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que nuestra rebelión, número 1, es permanente. Número 2, es contra Dios. Y número 3, está presente en el ser humano desde que nace. Por eso, mis amados hermanos, es que nosotros creemos y defendemos el hecho de que la salvación es personal y debemos llevar a nuestros hijos al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. La salvación no se hereda, hermanos. La salvación no se da porque llevamos a nuestros hijos a la iglesia. La salvación de nuestros hijos se da cuando ellos entregan su vida a Cristo. Porque ellos, igual que nosotros, nacieron con una naturaleza caída, totalmente depravados. Pero son niños y son pecadores, igual que nosotros. Y si los amamos, queremos lo mejor para ellos, y lo mejor para ellos es Cristo. Amén. Hermano, si usted tiene hijos pequeños, háblele de Cristo. Hermano, hermana, si tiene hijos grandes, háblele de Cristo. Tiene nietos, háblele de Cristo. Tiene sobrinos, háblele de Cristo. Porque todos nacemos en esa naturaleza caída, en esa depravación total que afecta nuestra voluntad, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Hermanos, este es un gran problema. Porque el problema de nuestro pecado es contra quién hemos pecado. Y vamos a hablar ahora del carácter santo de Dios. Versículo 6 del Salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. El Señor ama la verdad, hermano. El Señor ama la verdad. Y lo que este texto nos quiere decir es que solamente Él nos hace entender que somos pecadores. Él es el único que abre el camino para que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón den la vuelta de donde están y se dirijan hacia donde Él. ¿Qué es el Evangelio? Y la respuesta catedrática, digo yo, la respuesta que tú das y siempre vas a quedar bien es la buena nueva. El Evangelio se traduce como buenas noticias. Y hermano, les voy a dar un testimonio. Cuando empezamos a buscar familia, queríamos tener niños. Un día Noemí me dice, sabes, yo creo que ahora sí, porque no siento malestar del periodo y debía haber llegado ya. Y fuimos a buscar una prueba de farmacia. Y efectivamente era positivo. Hermanos, qué buena noticia, porque estábamos buscando. Luego fuimos a un centro médico a hacer todas las pruebas respectivas y efectivamente sí estaba encinta. Gloria al Señor, qué buena noticia. En lo que va pasando el tiempo, el médico la va revisando y dice, son 2. ¡Qué buena noticia! Y conforme sigue pasando el tiempo, nos dice el médico, es un niño y es una niña. ¡Qué buena noticia! Llegamos al tiempo del nacimiento, nacen nuestros niños y el médico dice, nacieron bien. ¡Qué buena noticia! Mis hermanos, ninguna de esas noticias es tan buena como que Dios preparó el camino para que nosotros tuviéramos un lugar junto a Él después de estar en pecado. Ninguna buena noticia se compara con la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera
buena noticia. La vida, enseñanza, muerte, resurrección de Cristo, eso es el Evangelio. Amén. Las buenas noticias no son nada comparadas con la gran noticia de que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Amén. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque Dios en su amor y en su misericordia envió a Cristo a morir por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es santo. Y nosotros en nuestro pecado somos completamente opuestos a ese Dios santo. Y es Dios quien allana el camino para que nosotros, que no somos santos, podamos estar cerca de Él. Hermanos, Dios es amor. Es 100% amor. Amén. Amén. Dios es misericordioso. 100% misericordioso. Amén a eso también. Pero cuando decimos Dios es justo, tenemos que entender que Dios es 100% justo. Amén. Y nosotros, como grandes pecadores que somos, por la justicia de Dios, ¿dónde deberíamos estar? Sufriendo el castigo de Dios. Porque Dios es completamente santo y nosotros no. Por eso es que el profeta en Isaías capítulo 6 versículo 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el problema del profeta Isaías? Lo vemos en Isaías capítulo 6 versículo 3, hablando acerca de los ángeles. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ese Dios santo, hermano, envió a su Hijo a morir en la cruz para resolver el problema del hombre en su estado caído y de depravación total. Por eso, mis hermanos, cuando iniciamos nuestra obra de evangelización y vamos a hablarle a alguien de Cristo, yo prefiero decirles: Dios creó al mundo, Dios santo creó un mundo bueno, y un ser hecho del polvo de la tierra se decidió a ofender a Dios. Y ese hombre que ofendió a Dios hoy debe pedir misericordia. Pero ¿cómo inician los libros de evangelismo hoy en día? ¿Eres pecador? Sí, Dios tiene un plan grandioso para ti. ¿Y qué dice el pecador? Amén. Sigo viviendo en pecado y Dios me sigue bendiciendo. Amén. Eso es mentira, hermano. El hombre está en pecado y solamente por la gracia de Dios y su misericordia tenemos la oportunidad de ser salvos. Hermanos, la gran noticia del Evangelio es una buena noticia cuando te das cuenta del grave estado en el que tú estás delante de Dios. El estado del hombre caído. Dios es tan bueno con nosotros que nos hace entender que estamos mal. Salmo 51, 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Yo no lo sabía. Tú, Dios, me has mostrado eso en secreto. Y en la sabiduría, hermanos, en lo secreto, no es que es el escondido, es en lo más profundo de nosotros. Aquí tenemos que entender que nosotros hemos pecado y estamos en rebelión contra Dios. Y es Él, Dios, quien nos hace entender que estamos totalmente depravados. Y mis hermanos, como seres totalmente depravados, no podemos reformarnos a nosotros mismos.
No podemos cambiar nada en nosotros por nuestra propia cuenta, si no es por medio de Cristo. Y por eso es que el salmista le pide al Señor en el versículo 7 de Salmo 51: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tú, Dios, encárgate de limpiarme a mí, porque yo no puedo. Hermano, ¿usted ha tratado de limpiarse el hueco de la oreja una vez? Meterse el dedo en el oído y tratar de limpiarse. ¿Usted ha notado qué ocurre? La suciedad de su oído queda en su dedo. En vez de limpiarse, se ensució más. Por eso es que el salmista dice: tú, Dios, hazlo, porque yo no puedo. Y la referencia que hace acerca de un hisopo es algo que está en Levítico capítulo 14, cuando un leproso iba ante el sacerdote y decía: mira, estoy limpio. El sacerdote tomaba una vara, un palo, y en la esquina de ese palo envolvía algodón y lo convertía en un hisopo, y hacía un procedimiento con agua y sangre de tórtolas para tocar al que había estado enfermo, y luego de ese toque ese enfermo era declarado limpio por la obra que hacía el sacerdote. El enfermo no podía declararse a él mismo limpio. El sacerdote, en un proceso, tenía que declararlo limpio. De ese mismo modo, esto está en Levítico capítulo 14, de ese mismo modo, nosotros necesitamos al verdadero sumo sacerdote, a Cristo Jesús, para que nos limpie de nuestro pecado. Y eso es lo que dice el salmista: límpiame tú, purifícame tú, y cuando tú me purificas, entonces yo lograré estar limpio. Lávame tú, y entonces yo estaré más blanco que la nieve. Tú, Dios, haz la obra en mí. Y luego que has hecho la obra en mí, dice Salmo 51:8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, usted cuando compara este versículo de oír gozo y alegría y recreación, usted lo compara con textos como Efesios capítulo 2, versículo 1, y usted entenderá por qué necesita alegrarse, o por qué usted está alegre después que recibe esa bendición del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Eso éramos nosotros antes de Cristo. Pero ahora, después que el Señor nos ha limpiado, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Hay alegría, hermano, cuando el Señor nos lava. Hay alegría cuando el Señor nos limpia del pecado. Y el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermanos, cuando el Señor nos toca, nos limpia, borra todas nuestras maldades. Y lo peligroso, hermanos, es que algunas veces nosotros creemos que somos mejores que Dios, porque Dios borra nuestras maldades, pero nosotros no. Nosotros recordamos esas maldades que ya Dios borró. Mis hermanos, Dios es el que resuelve todo el problema. Y por eso el salmista le dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Solo Dios tiene justicia.
Y por eso es que los reformadores decían soli deo gloria. Todo es solamente para la gloria de Dios, porque Él es el que hace todo. ¿Por qué decimos que Dios hace todo, hermanos? El tercer punto de nuestro mensaje: porque es Dios quien cambia nuestra naturaleza. Amén. El primer punto, nuestra rebelión. El segundo punto, Dios santo. El tercer punto, el cambio de nuestra naturaleza. Versículo 10 al versículo 10 y versículo 11 de nuestro texto en Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu como recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Hermanos, ¿alguien ha criado gallinas alguna vez aquí? Bueno, yo no, pero criaba las de mi mamá. Y hermanos, yo veía a las gallinas comer maíz, alimento de crecimiento y engorde. Las vi comer cucarachas, las vi comer ratones, e incluso lombrices y culebras pequeñas. Pero hasta este punto, hermanos, nunca he visto a una gallina comer frijoles. ¿Alguien lo ha visto? Hermanos, yo he visto gayotes comer carroña, pero hasta aquí nunca he visto a un gayote comer semillas de girasol. He visto gente que lava los cerdos, los deja limpios, impecables, pero los suelta y el cerdo busca un lugar donde hacer una charca y volver a enlodar. Hay algo en cada uno de estos animales que los lleva a hacer eso que son ellos. Al cerdo a enlodarse, al gayote a comer carroña y a las gallinas a no comer frijoles. Hay algo en su naturaleza que los lleva a hacer lo que son. Mis hermanos, nosotros los seres humanos, como veíamos, nacemos con una naturaleza caída. Nacemos totalmente depravados. Y como vimos hace poco, no lo podemos resolver. El versículo 10 del Salmo 51 nos muestra la solución. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tiene que haber un cambio en nuestra naturaleza para que seamos diferentes. Y ese cambio en nuestra naturaleza solamente lo hace Dios. Y algo que quiero resaltar aquí, hermano. ¿Alguien sabe? Por favor, y si lo saben, me lo dicen. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Alguien se lo sabe? En el cuándo, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, ese verbo en hebreo es el mismo que aparece al inicio de Salmo 51, 10. Crea en mí. Y en español, normal, crear. Pero en hebreo, hermanos, este verbo significa algo muy puntual. Hacer algo completamente nuevo que antes no existía. Esa es la traducción del verbo crear de Génesis 1:1 y es la traducción del verbo que se utiliza para crear en Salmo 51:10. Hacer algo completamente nuevo que antes no existía. Hermano, nosotros en español, decir algo nuevo, ¿qué es? Es algo que nunca nadie ha usado. Una camisa nueva. No, la acabo de comprar en el almacén, nadie la ha usado, es mía. Pero en el hebreo antiguo, crear algo nuevo se refería a hacer algo que antes no existía.
Y cuando el salmista dice, créeme, oh Dios, un corazón limpio, haz un corazón nuevo que antes no existía dentro de mí. Eso es el centro del corazón de Salmo 51:10. Haz algo en mí que antes no existía. Un nuevo corazón. Y mis hermanos, cuando Dios pone en nosotros ese nuevo corazón, todo cambia. Amén. Nuestra mente, nuestra voluntad, todo es liberado para hacer únicamente algo: servir y agradar a Dios. Nelson, ¿cómo estás tan seguro? Bueno, es que eso no es algo que yo me inventé, hermano. Eso está en la palabra del Señor. Vamos a 2 de Corintios, y ahora es que vamos a preparar nuestros lápices y nuestros cuadernos para anotar, porque vamos a utilizar varios textos. El primero de ellos, muy conocido, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, se lo saben, 2 de Corintios 5, 17, pero vamos a leer el 18 y el 19 también. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo, y yo sé que ustedes se lo saben, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero lo que queremos ver es lo que dice más adelante, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando Dios nos toca, el hombre cambia, pero eso no es algo que me lo puedo quedar yo, lo tengo que compartir, hermano. Evangelización. Dios me ha cambiado para ser una nueva criatura. Eso no es algo mío, eso viene de Dios. Y junto con esa bendición viene la responsabilidad de darla a conocer a otros. La evangelización. Nosotros somos salvos no para ir al cielo, somos salvos para evangelizar a otros. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado como según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, es Dios el que hace el cambio en nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo ¿qué? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer, hermanos. Él nos hizo nacer. Toda la solución viene de parte de Dios. Amén. Todo el cambio en nuestra naturaleza. El hombre depravado se convierte en un hombre que busca de Dios porque Dios lo ha cambiado en su naturaleza. Y es lo que dice el versículo 11 de Salmo capítulo 51. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y aquí tengo que hacer una aclaración también. Hermanos, no quiere decir que nosotros podemos perder el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no está completamente revelado, pero lo que el salmista quiere decir aquí, recordemos
que el salmista vio al rey anterior, al rey Saúl, que fue desechado por Dios. Y 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, nos dice que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y venía un espíritu maligno que lo atormentaba. Cuando el salmista se refiere, no quites de mí tu Santo Espíritu, se refiere, yo quiero seguir trabajando en la obra. El pecado me separa de ti. El pecado me aleja de ti. El pecado no me permite trabajar en el ministerio que tú me has dado. Así que no alejes de mí tu Santo Espíritu. Permíteme seguir trabajando en la obra. No quiere decir, hermanos, que ahora nosotros vamos a perder el Espíritu Santo. Lo que el salmista quiere decir es, no dejes que yo esté fuera del servicio. Por eso es que cuando nosotros oramos y decimos, líbranos del mal, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Que nos vaya bien en la vida? No, líbranos del mal se refiere a esto. No dejes que el pecado me haga caer. Porque yo lo que quiero es seguir sirviendo, hermanos. Y hermanos, cuando pecamos, no podemos servir a Dios. Cuando pecamos, no hay fruto en nuestro ministerio. Y eso es a lo que se refiere el salmista. No me eches delante de ti. Ahora que tengo una nueva naturaleza cercana a Dios, quiero estar siempre sirviendo y agradando a Dios. Y no quiero lo contrario. Solo quiero estar allí, cerca de Dios. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. Permítenos siempre trabajar en la obra del Señor. Para terminar, mis hermanos, conclusión y aplicación final. El versículo 12 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Quiere decir, mis hermanos, cuando hablamos a Dios y le decimos, restaura la alegría en mi corazón, al entender que tú me has librado del pecado. Hermanos, mucha gente cree que el Evangelio solamente es para los no creyentes. Hermanos, pero si nos olvidamos que nosotros antes de estar aquí éramos no creyentes, estábamos totalmente depravados, separados de Dios. Hermanos, si olvidamos eso, no damos gracias a Dios por nuestra salvación. Si olvidamos dónde estábamos antes, no podremos ver cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Si nos olvidamos de dónde venimos y de dónde el Señor nos sacó, no podremos alabar y dar gracias a Dios. Me has cambiado la naturaleza, me has levantado del estado caído, de la depravación total, y ahora por medio de Cristo soy justificado para estar delante de Dios. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Y nosotros en las iglesias tenemos que entender eso. Nosotros éramos igual de pecadores que los que ahora están fuera de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 nos recuerda eso. Y sé que muchos lo tienen marcado en su Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la conclusión. Si bien es cierto, hay una realidad en el mundo de que el hombre está totalmente depravado, totalmente caído, y la palabra del Señor nos muestra que es así. Esa misma palabra del Señor nos muestra
la solución a ese problema. Solamente Cristo. Y solamente por medio de Él restauramos nuestro lugar cerca de Dios. Hermanos, seamos bíblicos al momento de evaluarnos. Solamente así seremos objetivos y nos maravillaremos por la constante y generosa paciencia que tiene Dios con cada uno de nosotros. La manera en que adoramos a Dios y la forma en la que tratamos a otros son profundamente afectados cuando logramos entender la gravedad de la depravación total del hombre. Pero más importante que la enfermedad, que la problemática, que la depravación, hermanos, es que la salvación que Dios manifiesta en nosotros es porque fuimos escogidos incondicionalmente para esa salvación. Pero ese es el tema del próximo mensaje, hermanos. Oremos. Amantísimo Dios que estás en el cielo, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque no tenemos nada que ofrecer. Lo único que somos, Señor, es una gran mancha. Señor, somos seres pecadores con una naturaleza caída. Pero damos gracias por la obra de tu Hijo Jesús, que vino a la cruz a restaurar esa comunión para la cual fuimos diseñados y hechos, Señor. Quiero pedir, Padre amantísimo, que tú ablandes nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Nos hagas entender que nosotros también somos pecadores y seguimos dependiendo de ti y de la obra de Cristo. Despídelo con tu paz, Señor, y que este mensaje, Señor, sea simplemente la puerta para que más y más personas escuchen de ti y entreguen su vida a Cristo. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.